Vamos a continuar con la discusión en torno a, la didáctica y epistemología, historia de las funciones. Buscar dónde quedé, aquí. Listo. Bien. Entonces, lo que voy a presentar acá es basado en un texto que leí, que está ahí en las recomendaciones de las lecturas que les dejé en mediación. Es el texto de Farfán y García 2005. Ellos hacen una breve reseña epistemológica del concepto de función. Ellos apuntan a varios resultados de este estudio epistemológico, y es lo que presento acá. Dice, la intuición primitiva del concepto de función. Fueron las culturas griega y babilónica que comenzaron con la idea intuitiva del concepto de función, relacionado con la generalización. Por ejemplo, los babilonios buscaban regularidad en las tabulaciones de los fenómenos naturales. O sea, el estudio que realizaron los babilonios en torno a los fenómenos naturales implicó en una tabulación de esos datos que ellos obtenían, ¿verdad? Al observar la naturaleza, como el movimiento de los astros. Y luego intentaron aritmetizar y lograr generalizar tales observaciones. Ese proceso de generalización comienza a acercarse a la idea primitiva del concepto de función. Más adelante, en la época moderna, eh, esa idea intuitiva, primitiva, llevó al instinto de funcionalidad. Este autor, Pedersen, en el 74 dijo, función no es solo es fórmula, es también una relación que asocia elementos de dos conjuntos. Tal la discusión que tuvimos hace minutos atrás, cuando Nicole decía, hemos estado revisando libros de texto y no hacen tanto énfasis en la fórmula, ley, criterio o expresión algebraica que establezca la relación entre los elementos de los conjuntos. Y es por eso que esa idea intuitiva, primitiva de función, no necesariamente tiene que ver con fórmula. Por eso que más adelante, a la luz de estas ideas primitivas de las civilizaciones antiguas, este autor Pedersen defiende función no solo fórmula. Es también una relación que asocia elementos de dos conjuntos. Y es lo que vemos muchas veces en la matemática escolar, cuando libros de texto o el propio desarrollo curricular de función se limita a una fórmula. Una expresión lineal, función lineal. Una expresión cuadrática, función cuadrática. Pero es claro que función no es solo fórmula. Aún en esta parte de las civilizaciones antiguas, nociones negativas en la evolución del concepto de función comienzan a aparecer. O sea, así como hay aproximaciones que luego van a enriquecer el concepto de función, también la evolución epistemológica, o sea, el estudio epistemológico de un concepto va a tomar en cuenta aquellas concepciones negativas en torno a la evolución de dicho concepto. Estas concepciones negativas son aquellas que se levantan como atraer dificultades para definir el concepto. Por ejemplo, los filósofos griegos consideraron el cambio y el movimiento como algo externo a las matemáticas, lo que lleva a hablar en términos de incógnitas y de indeterminadas más que en términos de variables. O sea, el término variable fue uno de los términos que está en la naturaleza del concepto de función, ¿verdad? El término variable, que ese término se vio opacado por nociones en torno a incógnita y en torno a indeterminada. Y estas nociones distanciaron aún más
la evolución del concepto de función. O sea, prolongaron aún más que el concepto de función evolucionara con mayor rigurosidad y rapidez. ¿Por qué? Porque hubo una idea muy universal en estas concepciones antiguas en torno a lo que es incógnita y en torno a lo que es indeterminada, más que en términos de variables. Veamos, este detalle se va a ir aclarando alrededor conforme vamos avanzando en la historia. Luego pasamos a la Edad Media. Acá en la Edad Media comienzan a aparecer intentos por dar una explicación cuantitativa y racional a los fenómenos naturales a través de procesos de abstracción. Entonces acá en la Edad Media se comienzan a hacer un tratamiento más cuantitativo, más matemático, por lo tanto, de fenómenos naturales. Sin embargo, este periodo se caracterizó por lo siguiente, la disociación entre número y magnitud. O sea, si ya en las civilizaciones antiguas no había la noción ni algún acercamiento o proximidad a la noción de variable. Cuando llegamos a la Edad Media, aún ese concepto de variable no surge, no está presente, no es protagonista y aún aparece algo más. La disociación entre número y magnitud. Esta disociación obstaculizó la evolución del concepto de función. Y aquí les pregunto, ¿por qué ustedes creen que la disociación entre número y magnitud obstaculizó en el pasado la evolución del concepto de función? Los escucho. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Y por qué ustedes creen que esta disociación entre número y magnitud que caracterizó la Edad Media obstaculizó la evolución del concepto de función? O sea, pensemos, ¿qué es número? ¿Qué es magnitud? Ahora existe en la época moderna un, una relación muy estrecha entre número y magnitud. Sin embargo, estos conceptos comenzaron a emerger, el concepto de número, el concepto de magnitud, de forma disasociada. O sea, tenían un tratamiento diferencial, separado en la Edad Media. Y esto obstaculizó el concepto de función. ¿Por qué ustedes creen que esta disociación entre número y magnitud obstaculizó el concepto de función? Profe, no sé, pero ¿cómo entendían en esa época la magnitud? Magnitud era a lo que ellos medían. Por ejemplo, para ellos medir dos, no lo llamemos con unidades conocidas, pero imagínense que ellos estaban, digamos, medían el territorio, eh, medían incluso las precipitaciones o medían los fenómenos naturales y les asignaban una magnitud, pero ese concepto en sí estaba disasociado del concepto de número como tal. ¿Ok? O sea, ellos no veían la magnitud como un número. Correcto. Ellos no veían la magnitud como un número necesariamente. Entonces, esto obstaculizó la evolución del concepto de función. ¿Por qué? Porque hoy en día, si nosotros vamos a situaciones problemáticas, contextos en los cuales estamos buscando la relación entre, entre dos conjuntos, elementos de esos conjuntos, por lo general los números que estoy tratando, esos números que representan. Representan una magnitud. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo que dio Nicole hace un momento donde hablaba sobre provincias y el área territorial. El área territorial es un número, pero ese número representa una magnitud. ¿Profe? Sí, escucho. O sea, a ver si tengo una idea, pero no sé si es del todo correcta o si estoy perdido. Y es que podría ser que la dificultad digamos, de la aparición del concepto de funciones por esa disasociación
disasociación, perdón, ajá, se deba a que como los consideran cosas diferentes, entonces, si usted considera que las funciones nacen a partir de problemas contextualizados, o sea, como a satisfacer la solución de problemas con respecto a comparar magnitudes que están relacionadas, pero por decirlo así, alturas, no sé, segundos, peso, Correcto. costos. Entonces, como lo veían, como todo eso son magnitudes y lo veían distinto de los números, entonces no podían, o sea, tendrían que considerar un tipo de función meramente conceptual en el sentido de que los conjuntos A y B, que vamos a llamar dominio y codominio, son elementos que no son números. Correcto. Entonces era muy difícil ver esa relación Es muy difícil ver esa relación. asociada a la parte matemática. Correcto. Correcto. Entonces, el concepto de función como tal, matemático, no se podía definir en esta edad. O sea, había un obstáculo que era el no concebir las magnitudes como números. Entonces, se hacía matemática con números. Se establecían relaciones numéricas, aritméticas, pero no se establecían relaciones entre magnitudes. O sea, ellos podían medir la altura de un animal, por ejemplo, que ellos eh, estuvieran eh, procreando para agricultura y todo eso. O la propia, ellos podían medir la altura de un humano, pero no relacionaban esa altura con la edad de los años, o sea, o el tiempo transcurrido, porque eran magnitudes y tenían o la magnitud tiempo o la magnitud altura, pero no buscaban aún relacionarlas porque no eran concebidas como números. ¿Ok? Ahora está en nosotros abstraernos hasta esa época en el sentido que para nosotros no existe esa disociación, o sea, número y magnitud. Sabemos que las magnitudes o los números se estrechan directamente, eh, pero en esa concepción aún no estaba y eso obstaculizó la evolución del concepto de función. Vean que este autor citado acá, René de Cottret, dice, la historia nos va a mostrar, luego a lo largo de la historia, que es unificando y fundiendo las dos concepciones, la concepción de número y la concepción de magnitud, que se van a poner las bases de la noción de función. Solamente cuando se logra unificar y fundir esas dos concepciones. Y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las épocas, en el momento exacto donde ya se rompe con esta idea de que número y magnitud, ese tratamiento diferenciado o distanciado, sino se complementan, se unifican y se funden esas concepciones. En la filosofía medieval, ya aquí parece asociarse número y magnitud. Nicolás Oresme, entre 1320 y 1382 en Francia, él desarrolla una teoría llamada teoría de geometría de gráficas, y ahí aproxima el concepto de función como la relación entre dos magnitudes. ¿Ven acá? ¿Por qué? Porque el concepto de función no era relacionar números entre sí porque sí. No era la idea de relacionar 2 con el 4, 3 con el 6, 4 con el 8, nada más porque estoy relacionando un número con su duplo. No, no era relacionar números porque sí, sino tenía un fundamento y era la relación entre dos magnitudes. De este modo, esta teoría que desarrolla Oresme sobre la geometría de gráficas, representando por una figura las intensidades de una cualidad de una magnitud continua que dependen de otra magnitud análoga. O sea, Ruiz hace una interpretación a esta teoría de Oresme y dice que esta relación entre dos magnitudes radica en que para el autor, para Oresme, él representaba una figura según las intensidades de una cualidad de magnitud continua que dependen de otra magnitud análoga. Okay, no tenemos ejemplos claros de esa teoría, no les estoy presentando. Sin embargo, es este autor y con estas ideas que comienza a aproximarse al concepto de función como relación de dos magnitudes. O sea que ya hay el por qué estas dos magnitudes se están relacionando. Luego aparecen ya periodos auxiliares, que son el siglo XV y el siglo XVI. ¿Por qué son periodos auxiliares? Porque se desarrollan otro tipo de conceptos que posteriormente vendrían a enriquecer la definición de función. Por ejemplo,
En estos siglos, entre el 15 y el 16, se sientan las bases de la simbología algebraica. Algo sumamente importante. Vean que también es hasta estos siglos que ya aparecen los símbolos. Entonces, con mucho más razón, había una gran distinción entre número y magnitud, porque había un símbolo para número y no necesariamente el número 2, ese símbolo era el mismo utilizado para la magnitud 2 de unidades cuadradas o de unidades temporales. O sea, la magnitud no necesariamente se estaba representando igual que la concepción de número que se tenía en esa época, porque aún no había simbología universal o simbología algebraica. Es hasta el siglo XV-XVI. Luego, en este par de siglos también se hace una distinción entre el concepto de variable y el concepto de incógnita. Y por lo tanto, acá se hace una distinción entre expresión algebraica, donde se considera una variable, y ecuación algebraica, donde se está tomando que esa letrita no es se trata como una variable, sino como una incógnita. Y aquí les pregunto, para ustedes, con lo que han estudiado, si se les pide, definan variable, definan incógnita. ¿Quién se atreve a dar una definicióncita de variable y de incógnita? ¿Qué es variable? Híjole. ¿Qué es incógnita? Tal vez yo relaciono esos conceptos más con variable por el lado de funciones, incógnita por el lado de ecuaciones. ¿Sí? Incógnita es más como un número específico que desconozco, pero puedo encontrar mediante una ecuación. Y variable no. Variable sí responde a un conjunto de soluciones que, bueno, pueden depender o no de otra variable. Muy bien. Más. Sí, yo estaba pensando lo mismo de la incógnita, que es como un valor que tenemos que descubrir, por decirlo así, pero que no cambia. Estaba teniendo como más, ¿cómo decirlo? Problemas para decirlo de variable. O sea, como tal, yo diría que uno duda al dar una definición matemática, pero tal Ujú. vez una aproximación a lo que ¿Sí? sería, Ujú. pues es algo que cambia y que depende o de ella misma o de otros elementos. ¿Eso qué sería? Entonces, La variable. ¿cómo? O sea, lo que me está definiendo algo que cambia sería el concepto de Ajá, variable. sí, sí, sí. Y supongo que la incógnita también se podría decir lo mismo, pero es como la idea de que la incógnita no va a ir cambiando dentro de un mismo contexto, sino que dado un contexto, ella siempre va a ser como la misma, nada más como que hay que descubrir quién es, entre comillas. En cambio, la variable no, la variable dentro del mismo contexto, pues ella va cambiando bajo ciertas reglas. No Quizás pues también, como en quizás algo solo editar, arbitrario. y editarlo de incógnita, porque estábamos tanto Marco como yo creo, mencionando que era como un valor. Realmente no es uno, pueden ser varios los que me permitan resolver Ok. sí, una ecuación o un problema. Pero aunque sean varios, siempre va a ser fija, digamos, dada Exacto, la exacto. ecuación, digamos. En cambio, la variable no va a ser fija, precisamente. Porque, por ejemplo, si hablamos de variable dependiente o independiente, sí pueden, como lo dice su nombre, ir variando, ir cambiando. En cambio, la incógnita, sean una o sean dos, digamos, las que me resuelvan una ecuación, siempre van a ser fijas, siempre van a ser la misma para determinada ecuación. Ok. Veamos acá. Me acabo de escribir en un recuadro aquí, 0 igual a 2x más 1. Son excelentes los aportes que están dando, son ideas, son aproximaciones, pero vean cómo la raíz de identificar y definir estos dos conceptos fue un gran problema previo a funciones.
Y el mismo problema lo estamos teniendo nosotros aquí ahora. ¿Por qué? Porque o le doy un tratamiento de variable o le doy un tratamiento de incógnita. En el fondo sé que tal vez funciones se inclina más por darle un tratamiento variable, pero entonces, ¿cómo defino variable? ¿Y cómo la diferencio de incógnita? Por ejemplo, acá, 0 igual a 2x más 1. Esto es una ecuación lineal. Y cuando le presentamos eso a un estudiante prácticamente de décimo, de décimo primero, ya está viendo el cole, automáticamente dice hay que despejar la x y encontrar el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Aquí. ¿Cuánto es el valor de x? Menos un medio. Menos un medio. Ok. Y acá, 2x más 1. Esto lo podemos hablar en álgebra. Es una expresión lineal, un polinomio, un binomio, 2x más 1. ¿Qué podemos decir de la x? Que es una variable. Ujú. Y hay que... Ajá, ¿qué más? Sí, si defino un conjunto de números para probar con X, entonces voy a obtener un conjunto de números también que van a responder a esa expresión. Ajá, o sea, esa variable, esa x, tiene que vivir en un lugar. Para que esta expresión sea algebraica, si es real, entonces esa x tiene que ser, asumir cualquier número real. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa en otra expresión como, vamos a ver, raíz cuadrada de 2x más 1? Esto es álgebra también, una expresión radical. Ya puedo poner x real, puedo poner esto. ¿Qué opinan? No, ahí tendría restricción. Ahí tendría restricciones. Y estoy trabajando en un universo real. ¿Ya vieron números complejos? ¿En algún lugar? No. Ok. Sí, en el álgebra elemental se toca un Ok. montón. Entonces, si estoy en el universo complejo, X puede ser entonces complejo. Correcto. Y la expresión puede ser cualquier número, entonces. O sea, porque es una raíz, aunque sea par, y el argumento me dé negativo, pero si estoy en el universo complejo, entonces extiendo el universo. O coloco restricciones si estoy en el número real. Entonces, X es real, tal que X tiene que ser, vamos a ver, mayor o igual que menos un medio, ¿cierto? Entonces, siendo este tipo de estudio matemático sumamente incipiente, intuitivo, podemos ir acercándonos a la definición de variable o la definición de incógnita. Porque si a esta expresión raíz cuadrada de 2x más 1 la igualo a 0, x volvería a ser menos un medio, ¿cierto? Ok, aquí no tengo que hablar tanto del universo en donde esté la x, sino resolver la ecuación. Entonces, el concepto de variable, el concepto de incógnita, muchas veces genera esas confusiones y que se levantan como obstáculos y obstáculos epistemológicos para definir el concepto de función. ¿Por qué? Porque el estudiante viene haciendo un tratamiento de álgebra en donde se le presenta el concepto de variable de una forma muy superficial, sin profundizar, y luego se le presenta las incógnitas, en donde muchas veces en el colegio, ya dada en la matemática escolar, dado a que las ecuaciones son ecuaciones reales, de variable real, entonces no hay que hacer ese estudio de las restricciones de la X, pero recuerdan, espero yo que en algún curso de matemática hayan hecho ustedes, hayan resuelto ecuaciones en las cuales tienen que ver si esas ecuaciones y la solución de esas ecuaciones están dentro del dominio de la variable, ¿cierto? ¿Ya hicieron ese ejercicio en algún curso de mate? Tienen unas ecuaciones o inecuaciones en las cuales primero tienen que sacar el dominio de la variable x, dónde vive la x,
y luego las soluciones posibles de la X, intersecarlas con el universo de la X. ¿Hicieron ese ejercicio o no? En algún momento? Sí, 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 sí lo Ok. hacemos. Sí, en este tratamiento es donde hay una distinción clara entre lo que es variable y lo que es incógnito. Es claro que la variable en sí como objeto debe de vivir en un universo en el cual varía, por eso se llama variable, donde puede asumir todos esos elementos. Ya esa variable es tratada como una incógnita cuando estoy buscando equilibrar una ecuación o una inecuación. Estoy buscando la especificidad del valor de esa incógnita para hacer que esa ecuación o inecuación tenga sentido. Pero luego ver aquí en estos detalles en los cuales ustedes en ese curso de matemáticas donde hicieron esa intersección, es donde radica la distinción entre variable e incógnita. ¿Por qué? Porque por un lado tengo las posibles soluciones de la incógnita y tengo que intersecarlas en el universo donde vive, donde habita esa variable. Y a partir de ahí, ahí sí voy a encontrar las soluciones de la ecuación que no solamente satisfacen la ecuación como tal, sino o sea, que la equilibran, sino que también es coherente el valor dentro del universo. O sea, está dentro del conjunto llamado luego en funciones como dominio. ¿Ok? Entonces, una de las problemáticas es que cuando se trata variable a nivel escolar, no se habla siempre del dominio de esa variable y debería hablarse. O sea, siempre que yo tengo una expresión 2x más 1 debería estar con un punto y coma donde x es real, pero no nos acostumbramos a eso. Cuando yo tengo una expresión como 2x más 1 entre x, debe estar acompañado de un número, de un punto y coma donde r, donde x pertenece a r excepto el 0. O si tengo esta 2x más 1 como argumento de una raíz cuadrada, entonces donde x sea mayor o x pertenezca al intervalo de menos 1 medio a infinito. No hacemos esa distinción. Es claro que no lo hacemos. Es claro que colocamos álgebra, y no sé si en didáctica de álgebra hablaron al respecto, pero es claro que uno de los obstáculos epistemológicos de álgebra y de las expresiones algebraicas es no tomar en cuenta el universo donde viven las variables. Debe ser una práctica escolar, o sea, debe ser una práctica, un tratamiento algebraico, el tener a toda expresión algebraica, punto y coma, y dónde están las variables. Si yo hago esa práctica, imagínense el camino ganado que tengo ya cuando hable funciones. Si yo tengo esa práctica, imagínense todo lo que he ganado cuando presente funciones y le presente a un estudiante una función y le escriba, bueno, ahora expresemos la expresión algebraica de esta forma. El estudiante automáticamente va a decir, ah, bueno, pero entonces estamos dentro de los reales, ¿verdad? No vamos a entrar a los complejos. Y el estudiante va a decir, ah, la X va a pertenecer a R. Y de una vez decimos, bueno, ese es el dominio, a eso lo vamos a llamar dominio. Lo que en álgebra definíamos como el universo en el cual donde vivía la X, luego en funciones le vamos a llamar dominio. Y ahora, si establecemos funciones como la relación entre estos elementos, automáticamente al sustituir esas X voy a obtener otro conjunto numérico. A ese otro conjunto numérico, luego aplicar la función, la voy a llamar ámbito. Y entonces así comenzamos a construir el concepto de función. Pero cuando no hay distinción de variable incógnita, y aún más, y grave, cuando el estudiante llega a función sabiendo que la X es la incógnita. ¿Por qué? Porque desde geometría representamos, ya no me quedo espacio de rayar, pero desde geometría tenemos el típico problema, ¿verdad? De un cuadradito, podemos ponerle así, estos elementos son un cuadrado, encuentra el valor de X. Entonces, desde geometría estamos tratando a la X como una incógnita. Entonces, ¿cómo luego presentársela a los estudiantes como una variable en función? Es ahí donde radica el obstáculo. Y vean que es un obstáculo que se originó en la historia. Pero luego la matemática escolar se olvida de ese tratamiento y esa epistemología del concepto como tal. Y por lo tanto, avanza en su quehacer didáctico y tratamiento escolar de la matemática, pero luego van a enfrentar los estudiantes los problemas cuando estén definiendo funciones. Y es un concepto central
de la matemática. ¿Sí me di a entender un poco con toda esta discusión? Uy, Sí. sí, claro. Sí, sí tiene sentido lo que estoy acá discutiendo. Sí, igual esto fue algo de lo que más me llamó la atención en el trabajo que usted nos había dejado de un reporte Sí. de funciones, que se hablaba justo de esto, de variable incógnita, que era un estudio de por qué había gente en precálculo que tenía problemas con el Ajá, estudio de ajá. las funciones. Ujú. Sí, ya que lo mencionas, sí se relaciona. Era el texto, aquel, el artículo. Correcto, sí, eso mismo. Ajá, ajá. Ujú. Ahí lo pudieron notar también. O sea, esto es un tema siempre que está levantándose en torno a función. El estudiante no distingue entre variable e incógnita. Y esto es grave porque entonces no va a poder distinguir entre preimagen, no va a distinguir dominio, o sea, trae como consecuencia concepciones incorrectas o comprensión incorrecta de los tratamientos que está desarrollando. En donde nosotros vemos que luego incógnita, es claro que cuando estén resolviendo y encontrando el valor de una preimagen, van a resolver una ecuación. Pero vean aquí, a ver ahora cómo borro todo esto. Bueno, ya sé qué hacer. Creo que si yo le doy a compartir. Ya aparece en la pizarra. Vean acá. Por ejemplo, si yo estoy tratando la función, ¿verdad? La función lineal. Y llevo ese tratamiento en el cual estoy diciéndole a los estudiantes desde el álgebra, que cada vez que le coloque una expresión algebraica, como un polinomio como estos, coloco R, que X vive en R, X es real, X puede ser cualquier número real. Cuando llegan acá y el estudiante tenga que calcular la preimagen de 0, entonces vamos a calcular la preimagen de 0. Hay que montar una ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, a mí el profesor de secundaria me enseñó que para calcular imagen y preimagen lo que yo tenía que aprender a hacer es hacer pis. ¿Ustedes les enseñaron a hacer pis también? No. 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 No, ¿cómo que no? Ya que enseñan en el colegio. Hacer pis es hacer esto, hacer pis. Preimagen se iguala, imagen se sustituye. Eso me lo enseñaron a mí en el colegio. Wow, eso es nuevo. Wow. Bueno, para mí. No es que las generaciones de ahora. Pero bueno, Claramente. No, profe, yo sí lo aprendí. ves, Yasmin dijo que sí. Ya no estoy solo. Bien. Entonces, hacer PIS, me lo enseñaron en el colegio. Entonces, imagínense que, entonces, vuelvo al ejemplo, un estudiante le digo, calcule la preimagen de 0. Entonces, si vamos a ese concepto y esa distinción, ya esta X no se vuelve variable. En esta ecuación se vuelve incógnita. Pero el estudiante ya sabe que la X es una variable, es un numerito que varía entre cualquier número real. Ahora lo que voy a encontrar es el particular número real que satisface esta ecuación y que en el concepto de funciones esto significa el número real que se relaciona con 0. Y entonces resuelve la ecuación y encuentra el valor de la incógnita, pero él sabe que la X vive en los R's, pero que al resolver la ecuación y resolver y encontrar el valor de la incógnita, lo que está es encontrando el valor que se relaciona con 0 bajo este criterio. Entonces, es una riqueza discutir con los estudiantes en torno a estos dos conceptos, el concepto de variable y el concepto de incógnita. ¿En qué contexto hablo de variable? ¿En qué contexto hablo de incógnita? ¿Y en qué contexto los dos conceptos incluso se relacionan? Y es ahí donde a veces se descuida desde el álgebra y ya se trae esa mala práctica de no, ahora cómo dejo compartir esto. Ya. Esa mala práctica que impide el desarrollo y la comprensión conceptual del concepto de función. ¿Ok? Bien, sigamos. Continuamos en estos siglos auxiliares.
Entonces ya comienza una relación muy estrecha entre número y magnitud. Se comienza en estos par de ciclos a relacionarse ya número y magnitud. Ya comienza otras nociones auxiliares, como el concepto de logaritmo. John Napier, en el Reino Unido, entre 1550 y 1617, fue el primero en definir los logaritmos. Luego Galileo Galilei, famoso Galileo Galilei, en Italia, en 1564 y 1642, él avanza sobre modelización matemática de los fenómenos a través de resultados experimentales. Sabemos que Galileo fue un científico experimental innato, meramente experimental. Y Galileo tuvo el deseo de relacionar de forma funcional las causas y los efectos. O sea, él aquí relacionó causa y efecto de una forma relacional, perdón, de una forma funcional. Y esta necesidad fue un factor esencial en la concepción de la variable dependiente. Entonces, ya que aparece nuevamente no solo la relación entre dos magnitudes, sino que una de esas magnitudes depende de la otra por esta relación de Galileo de causa-efecto. O sea, algo está generando una causa y un efecto. Entonces, esta noción de dependencia comienza a aparecer acá con las ideas de Galileo. Bien. Por ejemplo, si es difícil toda esta discusión en torno a variable incógnita, entonces, ¿cómo vamos a presentar una discusión en torno a variable dependiente e independiente? Claro que cuando presentamos a los estudiantes el concepto en sí y esa distinción entre una y la otra, entonces vamos a ver que depende del valor de una variable, obtengo el valor de la otra y es por eso que se establece entonces la relación funcional entre esas variables. Avanzando. El siglo XVI cierra, este periodo auxiliar, cierra con la permanencia de otro gran obstáculo epistemológico. Vea que ya llevamos varios obstáculos epistemológicos a lo largo de la historia que impidieron la evolución del concepto de función. Uno de ellos fue la disociación entre número y magnitud. Otro fue la falta de definir el concepto de variable, o sea, el tratamiento nada más como incógnita y no tanto como variable. Y ahora el tercer obstáculo es la idea de proporción. Les pregunto, ¿qué es proporción? Proporcionalidad. ¿Por quién creen que la idea de proporcionalidad constituyó un obstáculo epistemológico para el concepto de función? ¿Qué es proporcionalidad? Tienen las computadoras a la mano también, ¿verdad? Pueden poner ahí en Google rápidamente y ver qué es proporcionalidad. Yo diría que podría decirlo como tal vez la comparación o la tasa de comparación que existen entre dos objetos, Ajá, una proporción, o sí. sea, dependiendo sí, no, eso, no, nada más. ¿Mm? Vean que este concepto de proporcionalidad se aplica a razón proporcional, inversamente proporcional, directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esa palabra en estos contextos? Eh, la palabra de proporcionalidad o Sí, lo que usted mencionó. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, ahí en Google dice que es como la relación entre dos Ujú. magnitudes, digamos. Ok. Como relacionar cuando usted va de compras, entonces pues la cantidad en kilogramos, que eso va a dar una magnitud que estaba en kilogramos con lo que va a valer, el valor que tiene. Ujú. Entonces ya, claro, entiendo que, supongo yo que entonces ese era el problema era identificar o relacionar, porque es un poquillo abstracto también, Sí. el poder relacionar el peso con una cantidad monetaria Ajá. o el tiempo con distancia, por ejemplo. Ok. Muy bien. Excelente. Es ahí donde radica el obstáculo epistemológico.
la idea de proporcionalidad, que ya, si bien estos siglos comienza a hacer un vínculo estrecho entre número y magnitud, pero vean que ahora no solo es en magnitud, sino comparar magnitudes diferentes. Entonces sabemos que cierta magnitud puede ser directa o inversamente proporcional al tiempo, ¿cierto? Puede ser que cierta magnitud sea inversa o directamente proporcional a su peso o a la cantidad. Entonces, esta idea de proporcionalidad comienza a ganar fuerza en estos siglos, pero se genera un obstáculo de función porque funciones no necesariamente es una relación proporcional. ¿Ok? Entonces, el obstáculo radica en que se comenzó a universalizar el concepto de proporción, incluso para relacionar magnitudes y magnitudes de diferentes naturalezas, pero no se podía quedar en ese tipo de relación, una relación proporcional. Sabemos que hay funciones que no necesariamente son proporcionales. O sea, se pueden establecer relaciones que no necesariamente son proporcionales. Entonces, esa idea y esa concepción que comenzó a ganar fuerza a finales del siglo XVI, generó un obstáculo epistemológico para luego construir el concepto de función como tal. ¿Por qué? Porque si antes fue difícil definir qué es una magnitud y estrecharlo con un número, luego se comienza a través de la proporcionalidad la relación entre estas dos magnitudes, pero había que extender aún más el concepto. O sea, se llegaba a la idea de que solamente las relaciones proporcionales eran las que se podían establecer entre magnitudes, y no necesariamente. Siglo XVII. Fermat, Descartes, famosos matemáticos, comienzan a trabajar sobre la geometría analítica. Por ejemplo, Descartes logra renunciar a las concepciones griegas de número y magnitud, logra superar esas concepciones griegas y las fusiona. Y por primera vez, y de una forma completamente clara, se sostiene la idea de una ecuación en X y en Y es un medio para introducir una dependencia entre dos cantidades. Observan, ya una ecuación de dos incógnitas, no de dos variables, una ecuación de dos incógnitas es un medio para introducir una dependencia entre esas dos cantidades, de manera que permite el cálculo de los valores de una de ellas correspondiente a los valores dados de la otra. O sea, hacer el paso de esta ecuación, que es una ecuación lineal de una variable, a esta ecuación, que es una ecuación lineal de dos variables, en las cuales, ¿verdad? Las variables son tratadas como incógnitas, en las cuales acá la variable que habita en R tiene este valor dentro de la ecuación y acá las variables viven en R, pero sus valores van a tener cierta dependencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si digo, bueno, si X vale menos un medio, entonces ahí la Y vale 0. Pero si X vale 0, entonces la Y vale 1. Y comienzo a establecer esa dependencia. Entonces fue acá en este siglo que se comienza a introducir esa dependencia entre dos cantidades en el cálculo de una ecuación que involucre X y Y. Siglo XVII, aún en el siglo XVII se inicia el estudio de curvas y expresiones algebraicas que las describen. O sea, no solamente teníamos ya las expresiones algebraicas, sino ahora damos un salto al plano cartesiano, ¿verdad? Objeto de trabajo de René Descartes. Y lo cual da pie al desarrollo de la teoría de las funciones. Es claro que esto ya comienza a establecer no solamente estar relacionando dos cantidades, X, Y, sino también ya las está plasmando en un plano bidimensional. El desarrollo del estudio de las funciones se basa entonces fundamentalmente en tres pilares hasta la fecha. En el crecimiento impetuoso de los cálculos matemáticos, o sea, tanto la simbología, todo lo que se ha trabajado, comienza a fortalecer los cálculos matemáticos, la creación del álgebra simbólico-literal y la extensión del concepto de número. La extensión del concepto de número es un pilar fundamental para el estudio de funciones. Se definen entonces los cimientos, aún en el siglo XVII, para la noción formal de función. Esos cimientos. Extensión del concepto de número, cálculos matemáticos cada vez más rigurosos, más completos, y la creación de la álgebra simbólica. Y aún en el siglo XVII, el desarrollo de aportes de otros personajes importantes como Isaac Newton en el Reino Unido, con el cálculo diferencial e integral a partir de la geometría analítica, y también Gottfried Leibniz, Alemania,
con el cálculo infinitesimal, que por primera vez es el que utiliza el término de función. Luego ya brincamos al siglo XVIII, donde se analizan los fenómenos físicos a través de un objeto matemático desde una naturaleza analítica. O sea, ya como hay geometría analítica, ya se logran analizar, estudiar los fenómenos físicos desde ese tratamiento analítico a partir de la curva que representa o que modela cierta función. Ya la noción de función es considerada como una expresión analítica, ¿ven? Aquí se comienza a enriquecer una área fundamental también en matemática, lo que es la geometría analítica, a través de la propia noción de función. Y aportes importantes como Daniel Bernoulli y de Leonard Euler. Por ejemplo, Bernoulli, ojo con esta notación que está acá, utilizó esto en sus textos para definir una función. Y Euler fue el primero en utilizar f, paréntesis, x, paréntesis. Vamos aún más. Se afirma que quien reestructuró el cálculo leibniziano y lo convirtió en un cuerpo organizado fue Leonard Euler, figura central en la matemática del siglo XVIII. Y veamos lo que escribe Euler. Vean, el propio mano de Euler escribió lo siguiente. Una función, vean la definición que da. Yo les pregunté al inicio de toda esta discusión que me dijeran que era función, ¿cierto? Ahora veamos lo que dijo Euler. ¿Ok? Es un ser un poquito más trascendental que nosotros. Entonces, Euler dijo lo siguiente. Una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta, como quiera que lo sea, de dicha cantidad y de números o cantidades constantes. Y las cantidades sobre las que opera. Una cantidad variable es una cantidad indeterminada, o si se quiere, una cantidad universal que comprende todos los valores determinados. Esa es la definición que da Euler en 1748 en su libro Introducción al análisis infinitesimal. ¿Qué elementos destaca en su definición? Es claro que no vamos a presentar esa definición y que ya esa definición ha sido superada. Pero ¿qué elementos podemos destacar en su definición? La palabra variable, expresión analítica, ojo ahí, una expresión analítica acaba de ser por una expresión que nosotros llamamos criterio. Y esa expresión analítica es compuesta, claro que es compuesta. No es lo mismo ver esto solito en álgebra que ver esto. Totalmente naturalezas diferentes. Álgebra elemental, álgebra o matemática analítica, expresión analítica. Compuesta, y dice, de dicha cantidad y de números o de cantidades constantes. Entonces, una expresión analítica compuesta de dicha cantidad, de números o de cantidades constantes. Y esas cantidades sobre también está operando. O sea, la operacionalización de la función también radica en las cantidades en las cuales esa función está siendo definida. Y luego define lo que es una cantidad variable. Una cantidad variable es una cantidad indeterminada. La puedo llamar así, cantidad indeterminada. Si yo tengo esto, 2x más 1, es una cantidad indeterminada. O bien, es una cantidad universal que comprende todos los valores determinados. O sea, es una cantidad universal que comprende todos los valores reales determinados. O complejos determinados. Depende de donde me pare. ¿Ok? Entonces, variable es una cantidad indeterminada, varía. O es una cantidad universal que sí está determinada por el conjunto y el universo donde se define. Entonces vean que todas estas ideas son las ideas que tuvo Euler, padre, por decirlo así, del análisis infinitesimal. Y nosotros debemos de considerarlas cuando estamos definiendo función y saber a qué debemos apostar. Y debemos apostar a desarrollar bien el concepto de variable y su extensión entre incógnita. Luego aparece el siglo XIX, siglo XX, ya más cerquita de nosotros, los trabajos de Cauchy, Dirichlet, Riemann. Vean que ahora Riemann incluso está como nombre del curso que están llevando. Ya
el tratamiento de funciones como tal, una matemática formal, y vean el SPIVAC. No sé si han utilizado el SPIVAC, pero al menos yo lo utilicé para estudiar cálculo y también para dar clases de cálculo. 1978 dice, el concepto más importante de las matemáticas es el concepto de función. En casi todas las ramas de la matemática actual, la investigación se centra en el estudio de funciones. No ha de sorprender, por lo tanto, que el concepto de función haya llegado a definirse con una gran generalidad. O sea, en la época moderna son más los autores que defienden que el concepto de función es central en las matemáticas que aquellos que no lo hacen. Y nosotros entonces debemos prestar bastante atención que dónde está funciones y dónde está álgebra, dónde está geometría, dónde está la aritmética, ¿ok? Y saber que si bien para hacer un buen desarrollo del concepto de función, vean que incluso en la geometría, que fue donde comenzó Oresme a tratar los números como magnitudes y a establecer relaciones como magnitudes, en su teoría de geometría de las figuras, apunta para función. En el álgebra, donde se hace el desarrollo de la simbología, claro, que es una riqueza algebraica, y además de la definición o la distinción incógnita y variable, porte para definir funciones. Y en la aritmética no se puede quedar atrás. Esa disociación entre número y magnitud que perduró, que obstaculizó la evolución, luego fue superada. René Descartes se divorcia de esa concepción griega entre número y magnitud como entidades separadas, las funde, las unifica y apunta para función. ¿Ok? Entonces debemos ver cómo el concepto de función y esa primera tarea que les dejé de todo el curso, de hacer ese análisis, de ver qué conocimientos se relacionan con funciones en el programa de estudios, vi cómo algunos consideraban temas de geometría, lo cual me parece muy bien, consideraban temas de aritmética, lo cual me parece muy bien, y saber que todo el tratamiento que yo les dé a esos temas cuando sea docente, estaré preparando el camino para cuando se desarrolle uno de los temas centrales de la matemática, que es el concepto de función. Y es de los temas que más trabajo da en la matemática y en la universidad. En la universidad, los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, pueden ganar todos los cálculos que al final aprenden a derivar, integrar, sacar límites, tratar con integrales impropias, propias, cualquier tipo de tratamiento que se haga, pero no definen o no entienden o comprenden de forma significativa el concepto de función. Y ya para terminar, esta diapositiva que dice, cada vez es evidente que la noción primitiva de función era mucho más intuitiva, es claro. Relación entre magnitudes, esa noción primitiva de función. La actual definición tiene un alto grado de formalización que lo hace mucho más abstracto. Y es aquí donde Freudenthal, ¿se acuerdan? Estuvimos abordando bastante de Freudenthal, alguien que apuesta bastante a la fenomenología, que él dijo, aunque esta definición está construida de una manera lógicamente formalizada, claro, nosotros podemos definir función utilizando una rigurosidad matemática lógica bastante acertada, ¿ok? Podemos utilizar cuantificadores para todo X en R. Debe existir un único Y, también en R. O si no quiero ponerle R en A y B. Y puedo definir función. Sin embargo, se ha oscurecido su esencial significado como acción de asignación de variables. Ha perdido su carácter dinámico para transformarse en algo puramente estático. Okay, la matemática moderna dio grandes resultados, pero lo que se hizo después con esa matemática moderna ha hecho que las funciones se trabajen como algo puramente estático, riguroso, lógico, desde el punto de vista matemático, y ha perdido la esencia como tal de asignación de variables, de relación entre magnitudes, del dinamismo que está por detrás de una función. Y es por eso que en didáctica de las funciones debemos que traer nuevamente, despertar
a través de la historia y de la epistemología, como el objeto que estudia la evolución de las funciones, ¿verdad? La epistemología como esa disciplina que estudia la evolución del concepto de función, y volver no a las definiciones antiguas, sino tomar esas nociones primitivas, esas nociones incipientes, intuitivas, que muestran el dinamismo para construir el concepto de función, para modelar lo que es una función matemática, que considera la asignación de variables, la propia concepto de variabilidad que está por detrás de funciones, esa relación dinámica entre los objetos que están ahí definidos en sus universos, y no presentarlas como algo puramente estático, riguroso, que muchas veces es lo que se hace con funciones. Hacerle un tratamiento meramente algebraico. O sea, cuando un profesor viene a mí en el colegio y me dice, cálculo de imágenes y preimágenes, haga PIS, es algo totalmente estático. No hay ahí dinamismo. Me está diciendo, para calcular preimágenes, iguale, para calcular imágenes, sustituya. Listo. O sea, resuelva una ecuación o resuelva una sustitución aritmética. Entonces, trato funciones como álgebra o trato funciones como la aritmética y no trato funciones como funciones. ¿Por qué? Porque el dinamismo, la complejidad de funciones a veces no está al nivel desde el saber sabio incluso de quien lo enseña o el saber didáctico del conocimiento matemático, ¿verdad? Y entonces se reduce a lo que sé hacer, álgebra y aritmética. Y es por eso que debemos de considerar los aportes que dio la historia para volver a este proceso de reinvención, de reconstrucción y de profundización del concepto de función. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahí les dejo las referencias. Todas estas referencias que están acá, como, vamos a ver, como las citas que puse, Spivak y todas las otras que vienen ahí atrás, lo coloco acá, dice, los resultados presentados sobre la evolución histórica del concepto de función fueron extraídos de este texto. O sea, no cité las citas que hice, sino cité el texto donde tomé todo. Solo cité los dos textos de Amor al inicio, y todo lo demás fue traído de este documento Farfán y García 2005, el concepto de función, una breve recorrido epistemológico, que está ahí disponible en mediación virtual para ustedes. Por si alguno ve una cita y quiere ver el documento original, vayan al documento de Farfán y García y ahí están en la bibliografía de ellos y la referencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok. Profe, yo Sí, tengo escucho. una duda, es como un comentario en realidad, y me parece muy interesante. A ver, yo entiendo que muchas decisiones, de manera general, en el ámbito educativo se toman considerando todos los factores que van a afectar de manera, hasta se podría decir que negativa, Sí. el aprendizaje digamos, de ciertos conocimientos, y que por eso se intentan tomar, digamos, las decisiones más en pro de que el estudiante comprenda, de que se le facilite al estudiante la comprensión de esos conceptos. Pero a mí me genera curiosidad porque es como, yo me pongo a pensar, o sea, todo lo que, solo por ejemplo esta clase, digamos, esas 2 horas que estuvimos acá, Sí. hablando sobre estos temas, bueno, 3 horas, hablando sobre estos temas digamos, específicamente de la historia y la epistemología, y aún así el ejercicio de comprender la importancia del concepto de funciones queda como todavía, o sea, no basta con una clase, obviamente, o sea, es algo que uno tiene que estar tratando, digámoslo así, durante un cierto tiempo al menos, para no solo comprender la importancia, sino también la necesidad, o sea, la necesidad de considerar todos estos pequeños puntos que generan un todo en lo que respecta al concepto de funciones. Y lo que me parece interesante de esto es cómo, tomando en cuenta todo esto, es que uno cuando, por ejemplo, digamos, ya ha pasado bastante tiempo, si todo sale bien nos graduamos y vamos a dar clases a un colegio, por ejemplo, y vamos a introducir el concepto de funciones para los estudiantes. Entonces, si uno ha tenido, si uno ha llevado un acompañamiento desde antes, donde tal vez ha podido dar pequeñas cápsulas en donde haya, que pueda promover que en el momento en que se ve el concepto de funciones sea todo más productivo, pero si no es el caso,
incluso dándose el caso me parece que es complicado, pero aunque no se dé el caso y usted ya va a comenzar el tema de funciones, ¿cómo podría ser para abordar todo esto? O sea, no todo literalmente, sino como los aspectos más importantes o más relevantes, no solo para que el estudiante los tenga o los vea, sino para que pueda comprender eso que usted como en su formación docente comprendió de lo importante y lo relevante que es. Ok, sí, entiendo. Entiendo y es una preocupación y qué bueno que estén preocupados con eso. Pero realmente por experiencia le puedo decir, sí se puede integrar. Es claro que el trabajo implica y mayoritariamente en uno. Por ejemplo, usted sabe que puede dar funciones, pero si usted ya conoce a partir de su formación que no es solamente llegar y definir funciones como tal, usted parte de un principio donde tiene un grupo de estudiantes, parte de un principio donde no han abordado lo que usted sabe que debería haberse abordado. Entonces usted comienza a jugar y a flexibilizar el currículo, en donde usted puede decir, bueno, voy a ganarme en un par de clases que me dedique a hablar sobre variables, a devolverme al álgebra, a volverme incógnita, a contextualizar estos dos términos. Incluso yo les hablé ahora en módulo de funciones a los estudiantes un poco de historia de la simbología algebraica que utilizamos. Yo les he dicho, ustedes seguro ya vieron esta simbología y les puse la simbología de función, sin definirles nada todavía. Y ellos me dijeron, sí, es esto y lo otro. Y yo les dije, ¿qué significa? Ninguno sabía, solo la repetían porque la habían visto. Pero yo les digo, bueno, todo esto tiene un producto, un proceso algebraico, imagínense cómo hacían antes para contar si no habían números, y ya ellos empezaron a dar ideas que han escuchado, que han visto en documentales. Entonces es comenzar a hacer un papel en el cual uno trata muchas veces de luchar contra el sistema, pero no partiendo de que el sistema no lo permite, sino partiendo de que los estudiantes sí pueden comprenderlo bien. Porque a veces un profesor dice, no, es que ya es difícil presentarlo así, lo mejor lo hacemos a lo tradicional, a como lo he hecho siempre, porque a los estudiantes les cuesta mucho. Entonces le tiran la responsabilidad al estudiante. Y entonces yo no tomo las decisiones didácticas correctas porque, no, por si es muy difícil para los estudiantes, no lo van a comprender, no lo van a valorar. Por si al otro día, la otra semana, un mes se les va a olvidar. Entonces, si esa no es justificación, entonces no hagan nada. Hagan un libro, déjenlo al estudiante, por si o sea, pierde todo el sentido del quehacer que estamos haciendo. Pero cuando mi posición como docente, y es la que tengo y la que mantengo y que me ha dado frutos, es que los estudiantes tienen la capacidad de responder al proceso adecuado y correcto, didáctico, que uno como docente quiera llevarlos. Entonces, si yo sé que el estudiante puede, voy a flexibilizar el currículum lo más que pueda, lo que esté en mis manos, para hacer y generar ese conocimiento en el estudiante. Y no priorizar en donde yo pasé. ¿Por qué les dije esto de PIS? Es una cosa que tal vez no tenga mucho sentido, pero si me acuerdo fue porque lo hice de forma repetitiva y rutinariamente como todo un mes o más, durante todo funciones. Fue una rutina aritmética que me instauraron en el sistema, en la estructura cognitiva. Pero si a mí hubiera dedicado el tiempo a diferenciar entre variable, incógnita, a entender el concepto, tal vez no necesitaba hacer una rutina de ejercicios para entender bien qué es una preimagen y cómo calcularla y qué es una imagen y cómo calcularla. Entonces, ve, Johnson, acaba por ser algo que usted dirá, bueno, habrá que estar en el momento, en la realidad de aula y ver qué pasa. Sí, habrá que estar ahí. Habrá que estar ahí y ver si el grupo le responde, ver si su institución donde trabaja le responde, pero no podemos, como decir, bueno, ¿qué voy a hacer luego con todo este conocimiento si no tengo un lugar donde llevarlo a cabo? No, sí, ya lo hay. Mientras usted tenga estudiantes al frente, usted puede flexibilizar el currículum y enseñar matemática de calidad tomando decisiones didácticas basadas en toda su formación. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho y yo tuve las mismas preocupaciones, incluso ahora para mí fue todo desafío tener estos montón de estudiantes de colegio en Zoom. Digo yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enseñar? Pasé como, incluso siempre me cuestiono qué estoy haciendo. Gracias a Dios que ustedes van a tomar las 10 últimas clases y yo solo estoy preparándoles el camino. Pero
me he dado cuenta y que digo yo, que dicha, más bien porque no les di más clases, más bien porque no aproveché el semestre pasado para hacerlo, porque es muy enriquecedor ver que lo que uno creo que a veces el docente en secundaria cree que no va a ser posible hacerlo, sí se puede. Solo que ya hay una concepción muy arraigada en la mente. No, no es posible, el sistema, el currículum, hay que cumplir el tiempo poco, tiempo esto, siempre hay peros y pretextos y ni tan siquiera lo intenta. Entonces mi posición y mi consejo, Johnson, al final para concluir esta moraleja es, sí se puede, inténtelo, aprenda, fórmese como el mejor educador de Costa Rica en educación matemática, porque esa es la mentalidad que cada uno tiene de ustedes que tener, que se van a formar como el mejor educador de matemática de todo Costa Rica. Y a partir de ahí, tomen las decisiones, hagan que sus estudiantes se vean la pasión con la cual ustedes enseñan y que esa pasión los logre atraer a que ellos también aprendan matemáticas. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, cerramos por acá. Muchas gracias por participar de la sesión. Voy a cerrar aquí para la